Antes de comenzar con el capítulo 4 de Apocalipsis, hay algo muy importante que tenemos que entender de capítulo 3. Y eso es lo que era la iglesia de Filadelfia. Es una iglesia tan importante porque es una iglesia por ser una iglesia de obediencia y de constancia. Se le presentó Jesús con la llave de David. ¿Y por qué es importante esta llave? Porque en capítulo 4 hay una puerta que se abre. Y esa puerta abre a todo lo que va a pasar antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo, durante su regreso y al final, el milenio y la llegada de la Nueva Jerusalén. Esta llave abre esa puerta porque vemos que Jesús llega y Él tiene la llave de David. ¿Dónde escuchamos de esta llave? Pues lo escuchamos de ello en Isaías, donde Él habla de una llave que tiene David que abre puertas que nadie puede abrir y cierra puertas que nadie puede cerrar. Pero ¿cómo logró tener esta llave, esta iglesia tan especial? Lo logró siendo obediente y constantes. La obediencia es tan importante en la iglesia, especialmente en los últimos días. Es importante ser obedientes y es fácil ser obedientes por un mes, 2 meses, quizás un año. Pero después de 2 años, ya la constancia empieza a tener una carga sobre uno. Pero esto es lo que tenemos que aprender si queremos ser una iglesia con la llave de David. Ahora, ¿qué es esta llave de David? Pues es una llave que encontró David durante su tiempo aún como un pastor. Él encontró una entrada a la presencia de Dios a través de sus cánticos, a través de sus oraciones, a través de su alabanza. Él encontró una entrada a la presencia de Dios que otros no habían encontrado. Porque otros tenían que entrar a través de sacrificio, a través de muchas leyes, pero David entró a la presencia de Dios, alabando y adorando su nombre. Él conocía esta entrada y cuando él quiso traer el arca de Dios a su ciudad, la ciudad de Jerusalén, él decidió poner su propia tienda, una tienda que había utilizado cuando él estaba en medio de una guerra. Él trajo su tienda y puso el arca dentro de su propia tienda. Ahora, esto es impresionante porque este arca de Dios era tan sagrado que solo se podía ver una vez al año y por una sola persona ese año. Solo una persona podía ver la hermosura del arca, una sola persona. Y David dijo, yo no sé si puedo esperar para ver la presencia de Dios. Él no quiso llevarlo al lugar donde estaba el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés estaba cubierto con 4 telas pesadas y nadie podía ver a través de esas telas. No, él se la llevó y la quiso cerca de él y él dijo, ¿cómo hago para que la presencia de Dios no solamente la tenga yo, pero lo tenga todo el país de Israel? Porque en el corazón de David era traer el reino de Dios sobre la tierra.
Ese era su deseo más grande, que el reino de Dios aparezca ahí donde Él estaba, lo tengan sus hermanos, lo tengan sus compatriotas. Él quiso la presencia de Dios entre que esté con todos. Entonces, Él dijo, bueno, Él fue el que escribió, Dios habita en medio de la alabanza. Entonces Él hizo un plan impresionante, donde iba a tener personas cantando y adorando a Dios 24 horas, 7 días a la semana. Cantando constantemente, alabando constantemente, leyendo la palabra de Dios en cánticos. Cubrió el arca con alabanza todo el tiempo, a pesar de que estaba en su tienda de guerra, a pesar de lo que hoy conocemos como la choza de David, un lugar extremadamente sencillo. Estaba cubierto con alabanza, y por eso Dios llegó a ese lugar, y ese lugar fue conocido o llegó a ser conocido como Monte Sión. ¿Cuántos de ustedes han leído los salmos, salmo tras salmo tras salmo, diciendo en el monte Sión, el lugar más bello sobre la tierra, en el monte Sión, el lugar más seguro sobre la tierra? El monte Sión llegó a ser uno de los lugares más mencionados en los salmos. El monte Sión era donde David tenía su choza, tenía ese lugar donde había puesto el arca de Dios, y él podía acercarse a ese arca y alababa a Dios mientras estaba allí ese arca dentro de su tienda, cubierto con alabanza. Esto llegó a ser conocido como la llave de David, porque a través de esa alabanza, Él abría la puerta del cielo y el cielo venía a la tierra. Y es lo que Dios quiere que nosotros podamos hacer hoy. Abrir esa puerta para que venga su reino. Hoy en día hay tantas iglesias, no tantas en México, pero muchas por todo el mundo, que hacen alabanza 24/7, que hacen cánticos de intercesión, cánticos de palabra durante 24 horas, y se está llamando, es la novia llamando al novio, ven, trae tu reino aquí en la tierra. Nosotros tenemos que llegar a ser esa iglesia de Filadelfia. A veces las personas aquí en el río se ponen muy molestos, porque nosotros pedimos que nuestra gente venga a orar. Aquí tenemos, atrás de mí, tenemos lo que nosotros llamamos la choza de David. Y atrás de mí llegan nuestros ministros todos los días. Tenemos ministros adorando al Señor todos los días, orando e intercediendo. Y mucha gente dice, ay, ¿para qué tenemos que hacer esto? Lo tienen que hacer, porque eso es traer el reino de los cielos aquí en la tierra. No se quejen, hermanos, porque se les pide un tiempo de oración. Háganlo y van a ver que en sus vidas van a ver la gran bendición de Dios. El lugar Monte Sión llegó a ser el lugar más apreciado de Israel. Tan apreciado era que aún Urías, un getita, ni siquiera era un israelita, estaba dispuesto a morir por el arca que estaba en la ciudad de David. Así de enamorado llegó a ser la gente,
que miraba la presencia de Dios en todo lo que hacían. Ahora, hay una promesa muy importante en Amós, capítulo 9, versículo 11. La palabra de Dios dice: en aquel día levantaré la choza caída de David, restauraré sus ruinas y la construiré tal como era en días pasados. La tienda de David, la tienda de guerra que tenía David, llegó a ser conocida como una choza. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros sabemos cómo es una tienda. Después de años y años de uso, empieza a romperse, empieza a moverse con el aire, y después de un rato ya no es tan hermoso como era ese primer día. Y él dice: pero en aquel día el Señor dijo: yo voy a restaurar esta choza. ¿Por qué quiere restaurar Dios esta choza cuando Él le estaba diciendo esto en medio o enfrente del gran templo de Salomón? Es impresionante el templo de Salomón, con un costo de 100,000 millones de dólares. 100,000 millones de dólares tomó para construir un templo tan elaborado, tan hermoso, que todo el mundo se quedaba asombrado de su belleza. Pero Dios miraba desde el cielo, y a un lado Él miraba una choza rota, sucia, movida por el aire. Y Él dijo: en aquel día, ¿cuál día? En estos días. En estos días yo voy a restaurar mi choza. El lugar que yo amé, el lugar donde yo me encontraba con gente sencilla, con gente que estaba enamorado de mí. Yo voy a acercarme en aquel día. En aquel día yo voy a traer el cielo a la tierra. Entonces, en capítulo 3, volvemos a ver esta llave de nuevo. Lo volvemos a ver con la iglesia de Filadelfia. Jesús acercándose, queriendo darles a ellos, porque ellos son obedientes, son constantes. Y créanme, hermanos, que la oración requiere obediencia, requiere constancia. No es fácil a veces venir a este lugar que nosotros encontramos hermoso y llegar y ser los únicos orando. A mí me ha tocado muchas veces ser la única persona orando. Pero yo sé, si soy constante, el reino de Dios va a venir aquí en Tlaxcala y va a llegar a donde tú estás, si tú puedes aprender a ser constante. Ahora, una cosa muy importante para entender: tú no lo puedes hacer solo. Esto tiene que ser un acto unido. David quería la presencia de Dios constante en Israel, pero necesitaba la alabanza y adoración y intercesión constante alrededor de él. La presencia de Dios no llega porque lo queremos, llega porque somos constantes y obedientes. Entonces, hermano, si usted todavía no está apoyando tu iglesia en oración, debes de venir a Choza de David en tus tiempos disponibles. Aquí estamos abiertos de 2 a 10 de la noche. Abiertos para que cualquier persona que quiera orar pueda venir y buscar el rostro de Dios y el reino de Dios sobre la tierra. La llave de David es importante. Y yo creo con todo mi corazón que aquel día ha llegado. Isaías 60:18 dice: ya no sabrá de violencia tu tierra. Imagínate. ¿Por qué?
porque tus puertas se llamarán alabanza y tus muros salvación. Tu puerta alabanza y tus muros salvación. A la iglesia de Filadelfia se le prometió guardar en los tiempos de gran tentación. Los tiempos más horribles que va a haber sobre la tierra. A la iglesia de Filadelfia se le prometió, te voy a guardar. ¿Por qué? Porque tiene una llave. Y esa llave abre la puerta de alabanza y lo ayuda a entrar en las murallas de salvación. Isaías 60:18 habla de esto. ¿Tú quieres protección en estos últimos días? Pues espero que tú vengas en esta semana y te apuntes para alabar, adorar y orar ante el Señor. Porque eso es lo que requiere un lugar de salvación. Nosotros somos guardados porque creemos que Dios va a establecer aquí en Tlaxcala una ciudad de protección divina. ¿Por qué? Porque estamos orando, estamos alabando, estamos adorando, estamos buscando esa protección. Te animamos a unirte con nosotros porque es el deseo de Dios que nosotros tengamos la llave de David. Que seamos como David, que deseaba la salvación no solamente de su familia, pero de toda Israel. Si amas verdaderamente a la humanidad, vas a buscar la oportunidad de venir, unirte a nuestros tiempos de oración. Y deseamos que no solamente se unen a nuestra oración, a nuestras oraciones, pero también a nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Una vez más te invito a tomar un tiempo, venir por tu libro para que podamos continuar estudiando juntos el libro de Apocalipsis. La próxima semana vamos a entrar en muchísimo simbolismo, pero este simbolismo tiene el propósito de activarte en lo que tú debes de hacer en estos últimos días, porque nosotros estamos en los últimos días, hermanos. Tenemos que entender eso y tenemos que estar listos. Que Dios les bendiga y que cada uno de ustedes haga una decisión de orar, adorar, alabar a Dios con constancia y obediencia. Dios les bendiga.